¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. En este primer bloque vamos a trasladarnos de alguna manera a la ciudad de Río Grande. El 17 de junio, aquí en la Tierra del Fuego, es el día del petróleo fueguino, porque un 17 de junio, pero de 1949, se descubre el primer pozo de petróleo en nuestra isla de Tierra del Fuego. Por eso, cada 17 de junio se recuerda también a esos pioneros que han trabajado tanto por este pozo que estamos haciendo referencia. Hay un microprograma, el de Lucho Torres, que ustedes ya conocen, Pioneros de la Patagonia Fueguina, que da un detallado informe sobre el descubrimiento del petróleo y también una nota en su material de archivo realizada al ingeniero Metelio Cesarelli. Cesarelli fue uno de los integrantes del grupo que estuvo explorando el lugar donde, bueno, definitivamente se realizan las primeras exploraciones para el descubrimiento del petróleo. 17 de junio de 1949, el día histórico también para la Tierra del Fuego, y este es el informe. Razones por las que se considera el 17 de junio como el día del descubrimiento del petróleo en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, la historia del petróleo comienza a narrarse con el trabajo de prospección geológica de superficie o cateos mineros que YPF realizara entre los años 1937 y 38 a cargo del doctor Carmelo Ferraris y un grupo reducido de hombres. No fue fácil, vivieron en carpas y además su tarea se vio dificultada por los turbales que complicaban el desarrollo de la operación. En 1946, YPF realiza trabajos de sísmica de reflexión a cargo del ingeniero Haley Pérez Hernández y del ingeniero Metelio Cesarelli con la Comisión Sismográfica número 25. He aquí que este grupo de obreros y maquinarias se instalan en inmediaciones de las actuales avenidas Belgrano y Sebastián Elcano. Se inició en esa época, se inició para hacer exploración precisamente. Hemos venido a hacer la exploración para iniciar los primeros pozos. Realmente iniciar los pozos, a ver si era posible trabajar con los pozos. Y efectivamente se hizo una gran cantidad de trabajo con gente especializada en eso, y finalmente se hizo un pozo, que lo hicieron los exploradores luego. Nosotros somos la parte que uno ha estado en la parte de exploración netamente en el área para ver si se podría trabajar o no en la parte de pozos en el área. Empezó un avance en ese momento, que siguió más adelante, con pozos muy grandes y luego siguió especialmente hasta, se siguió especialmente muy lejos, haciendo pozos aún en el agua. Estos trabajos siguen al año siguiente y en su primavera, con los datos obtenidos, el doctor Osvaldo Brancaccini considera y eleva una propuesta a las autoridades de la petrolera estatal para realizar una perforación de explotación destinada a estudiar en detalle las distintas conformaciones del subsuelo fueguino. Se instalan en el noroeste de la estancia Las Violetas. En 1948, un grupo de hombres dirigidos por el ingeniero Lisandro Guarnieri, en dependencias de la Marina, instalan el primer campamento. El 7 de octubre de dicho año flamea una bandera argentina de soberanía en estas tierras. Ello se puede considerar como el asentamiento definitivo de YPF. Lo concreto estuvo a 7 kilómetros al norte del pueblo, el campamento. Se instala un recinto industrial, estivas de caños, galpones y casillas. Así se comienza a escribir una nueva historia del petróleo en el país. El pozo más austral del mundo estaba en preparación. Don Estanislao Leñek tenía a cargo las tareas de perforación. Luego de diversos estudios y cumpliendo finalmente con el programa de los geólogos, se instala todo el equipamiento en inmediaciones del puente del Río Chico, frente a la estancia Las Violetas, pero en campos de estancia María Betty. En la tarde del 16 de junio de 1949,
comenzó a sentirse un olor pestilente que provenía del interior del pozo, con algunos vestigios aceitosos y olor a querosén. El ingeniero Guarnieri ordena continuar la perforación. Se sigue atendiendo su operación hasta que en horas de la madrugada el oro negro se hace presente para la alegría de quienes integraban ese grupo de hombres esperanzados. Luego de controlar las maniobras de rigor y de establecer la actividad del pozo, se considera que el caudal mayor es de gas con restos de sólido. El TF1 se convierte en el pozo descubridor de hidrocarburos en Tierra del Fuego un 17 de junio de 1949. En tal sentido se arman otros grupos de hombres que van cumpliendo la asistencia auxiliar de la perforación con el aporte de mano de obra propia venida de Comodoro Rivadavia, soldadores, cañistas, tareas generales, choferes y maquinistas. Con ellos se aumentaron las instalaciones del campamento central de YPF con talleres y viviendas para las primeras familias que vinieron acompañando a los intrépidos petroleros a la isla. El TF1 tenía suficiente presión de gas que no era tratada, pero en 1957 se tendió el gasoducto que alimentó las instalaciones propias de la empresa y al incipiente pueblo que se levantaba a orillas del Río Grande. Después vendrían otras zonas de interés como el sur del Río Grande, la Laguna de los Patos, Río Chico y sección Avilés. Y a su vez, continuando con las tareas de exploraciones sísmicas y gravimétricas, se determina un anticlinal petrolero en Arroyo Gama, Sangollo y La Sara. En 1957 YPF había alcanzado la suma de 15 pozos petrolíferos que alentaban a los economistas de un promisorio futuro para la Tierra del Fuego. Otros tantos pozos eran considerados en reserva de gas. En 1959, la petrolera estatal cede a una empresa extranjera, la Tennessee Argentina, la explotación de hidrocarburos en todo el territorio, en un contrato que formaba una programación política ordenada por la nación. Era la presidencia de Arturo Frondizi. También participan las firmas Laura Imported Drilling Company y Ecofisa Sociedad Anónima. Y luego en 1967 YPF se hace cargo para seguir en su actitud de atender a la actividad laboral. Ahora surgirán nuevas áreas de trabajo como el campamento de Chorrillos y el de Laguna Salada. Posteriormente se agregan casas de campamento central y se construye el barrio Mosconi. Además se agregan a esta actividad consultorios con médicos propios, proveeduría, aviones propios para movimiento de documentación. A fines de 1991, conforme a las privatizaciones dispuestas por el presidente Carlos Menem, YPF entrega a sus áreas a Total Austral, Bridas, Anderman Smith, OEA y Roche Sociedad Anónima, quienes continúan el desarrollo de los yacimientos. Es el gas el producto de mayor rentabilidad en la provincia, razón por la cual se han ampliado las plantas de tratamiento para recepcionar el que se extrae en tierra y el que obtiene desde costa afuera. Se inyecta al gasoducto San Martín, que cruza por el fondo del mar hasta Punta Dúngenes para seguir a lo largo de toda la Patagonia. Por estas y muchas otras razones, consideramos que el 17 de junio es el Día del Petróleo Fueguino. Constantemente recordamos el conflicto de 1982, ese conflicto contra Gran Bretaña, y cada día, cada momento, cada acto sirve para reivindicar nuestra soberanía sobre estas Islas Malvinas. Pero decíamos, pasó ese conflicto, llega a la ciudad de Ushuaia un vecino justamente de Malvinas. Me refiero a Alejandro Bet, un hombre con una particularidad. Él decidió, culminado el conflicto, seguir viviendo en la Argentina, específicamente en la provincia de Córdoba, porque se hacía ya insostenible su presencia allí. Siempre estuvo de alguna manera del lado argentino, siempre Alejandro Bet se sintió argentino. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos vivieron en Malvinas, en Puerto Argentino. Y él se dedicó durante mucho tiempo a las tareas de campo, alejado
del centro de la ciudad, de Puerto Argentino. Alejandro, ustedes lo recordarán, nosotros lo recordamos con mucho cariño, ya no está entre nosotros, pero tuvimos con él la posibilidad de realizar varias entrevistas en el canal de televisión. Hoy vamos a compartir dos momentos de esa entrevista con Alejandro. Y justamente lo que le mencionaba recién, en la primera parte va a recordar su vida en el campo y las tareas en el campo. Alejandro Bet, nuestro recuerdo. Y esa vida, Alejandro, en Malvinas tal vez parecida a la isla de Tierra del Fuego en cuanto al trabajo en el campo, el trabajo en las estancias, con la esquila, que ese es un poco lo que vos me decías en el bloque anterior. Sí. Hicieron tus antepasados, hizo tu padre y vos mismo en las estancias. Sí, señor. Yo trabajé en las estancias 18 años después de dejar la escuela, a muy corta edad, porque allí en el sistema colonial la educación obligatoria era de los 5 años hasta el día que uno cumplía 14 años. Y también como tradición interna allí, normalmente al dejar la escuela los hijos varones se independizaban para aliviar la situación de la mesa. Claro. Sí, convengamos, Bet, que ustedes eran una familia muy trabajadora, lo que podía ser una familia de clase media. Tu mamá... Media bueno, baja. Media baja, de media para abajo. Media bastante claro. baja, sí. Decía, tu papá en el campo, pero antes tu mamá ama de casa y después por la situación, lavar, ser lavandera, hacer limpieza, me decías, en oficinas del gobierno. Claro, ¿no? uno tiene que echar mano a cualquier cosa que aparecía. Que aparecía siempre y siempre había trabajo que sobra, o sea, siempre había vacantes para que uno podía ir rotando también dentro de las distintas especialidades, no especialidades, pero las distintas tareas que necesitaba lo que éramos nosotros, mano de obra barata. Claro. Bueno, pero vos decías, varios años, 18 años trabajando en el campo. Sí. ¿Qué tareas, por ejemplo, hacías vos en el campo? Bueno, yo empecé como boyero. Boyero en nuestro sistema era durante el tiempo de esquila, levantar los billones que iban sacando los esquiladores, llevarlo a la mesa de clasificación y era un ida y vuelta, ida y vuelta. Y si uno tenía como en mi caso, en la estancia Punto Morro, había 12 esquiladores, entonces se sacaba aproximadamente entre 2.800 3.200 animales por día. ¿Y trabajaste también en Isla Vigía? No, ahí no, ¿no? Era parte de la estancia de Borbón y yo me fui para Borbón en el año 72, creo. No, antes, 68. Y dentro del campo, fíjate que había una foto reciente, un trencito, la pusimos más que nada, que está en pleno campo, ahí está. Contanos un poco la historia de este trencito en Malvinas. Ese trencito es histórico, porque es el único trocha que había en Malvinas y está en la orilla opuesta a lo que es Puerto Argentino. Puerto Argentino son las edificaciones que se ve al fondo, arriba. Y esto tenía una tarea muy especial porque en esta orilla de la bahía había un depósito de carbón para los vapores que hacía la trayectoria de abastecimiento Puerto Argentino-Montevideo y el depósito era propiedad de los Falcon Island Company. Y ese trencito traía el producto de donde terminaba se descarga en la orilla opuesta, porque no había muelle en esta parte. Pero lo traían con camiones hasta el extremo oeste de Bahía Puerto Argentino y el trencito lo llevaba por este lado, por falta de camino, al depósito. Trocha angosta, ¿no? Trocha angosta, sí. Parecido, digamos, de alguna manera al trencito famoso acá de Tierra del Fuego, un trencito de trocha. Claro, claro. Y ese tren todavía está allí, no funciona. No funciona. Pero está ahí como reliquia. Y quien remontó la historia de es otra anécdota que viene, quien remontó la historia de este trencito no era alguien de Malvinas, sino un teniente del ejército que estuvo en Malvinas durante el conflicto y vi la trocha y buscó el motor y
recopiló toda la historia. Claro. Bueno, volvemos a tu actividad más que nada en el campo boyero, me decías, que era el que transportaba los fardos ya. Boyero, esquilador, domador, hacía alambrados, cortaba turba, lo que venía. El trabajador rural tenía que hacer todo lo que el administrador de campo le ordenaba. Pero era la forma de trabajar en Malvinas y sigue siendo en la zona rural, aunque hoy las propiedades son más numerosas que en mi época y normalmente hay una familia, tal vez con uno o dos empleados más y no hay más nadie en las estancias. Y esa vida en el campo, acá por ejemplo era de compartir mates. ¿Y por qué esta foto que nos entregó Alejandro? ¿No? El hecho de las coincidencias con el continente, digamos. Legado el mate gaucho. Es una cosa común. Legado gaucho. Ese era muy común en la zona sur de Soledad, la zona de Pradera el Ganso, Brazo Norte, Darwin. Toda la zona gaucha, donde se habían establecido un segundo pueblo en los tiempos de Vernet. De Vernet, recordemos, el que fuera gobernador hasta 1833, cuando fue echado de las islas, ¿verdad? Y ahí en esa zona también hay muchos lugares que si usamos, o se usaba, la topografía en español para hacer referencia a la boca, por ejemplo, la cantera, lago Camilla, la Boqueta, son todas referencias legados de ese... Claro. Bueno, yo les cuento que Alejandro, en la preproducción hablábamos de este tema, ¿no? El mate, las coincidencias, ¿no? De todos los argentinos, el mate y el uso del che. Alejandro mismo, che. Yo nací con el che. Y todos nosotros, porque el che era un parte del léxico diario para nosotros los nativos, que totalmente incorporado. Totalmente, que se sigue utilizando hoy. Yo me acuerdo de chico cuando mi vieja decía, porque mi vieja, por ejemplo, otro tema. Claro, no se usaba mucho el nombre. Decía, che, behave yourself. Ahora yo decía a algunos de mis hermanos, che, let's go outside and play. O sea, empezamos con che y después el inglés, pero el che estaba. Así fue transcurriendo esta charla con Alejandro Bet años atrás. En la segunda parte, que lo vamos a tener luego de la pausa comercial, Alejandro se va a referir también, o va a recordar, su infancia y su adolescencia y su traslado de alguna manera del campo a la ciudad, a Puerto Argentino. Ya volvemos. Alejandro, como le dije en el anterior bloque, siempre se sintió argentino. Siempre dijo, viviendo justamente en las islas, que las mismas son argentinas. Y como también le dije hace un ratito, eso le generó ciertos conflictos. Alejandro trabajó en Líneas Aéreas del Estado, en la ADE, que fue instalado allí en Puerto Argentino, así que tuvo mucha relación con vecinos del continente argentino cuando visitaban las islas. Y en esta segunda parte, recordamos que es solo 2 bloques de ese extenso programa que realizamos, Alejandro va a hablar nuevamente de su infancia, su adolescencia, cuáles eran los entretenimientos, las diversiones en su juventud en Puerto Argentino, acompañado, como en el bloque anterior, con interesantes fotos, muchas de ellas fotos históricas. Pero la primera pregunta a Alejandro fue justamente si le gustaba esa vida en el campo. Mientras que iba a la escuela, nosotros teníamos 2 vacaciones anuales, de invierno y verano. Y normalmente mi vieja, para aliviar un poco la situación familiar, también me mandaba a la estancia donde inicié mi tiempo rural, Punta Moro, donde había 2 tíos. Hay uno soltero y otro casado con familia. Entonces yo integraba uno más de la familia, de la mesa de familia de mi tío casado. Y ese contacto con los animales, los caballos,
el trabajo en el campo, el poder usar los boleadores para capturar algún abutado en vuelo o algo así, o simplemente por los arroyos pescando marrón trucho y cosas así, me cautivaba. Entonces, ansiaba, quería terminar la escuela cuanto antes para incorporarme a la vida campestre, que es la vida nuestra. Pero tus primeros años en Puerto Argentino, y vamos a hablar un poco ahí de tu infancia. Bueno, vivías en la zona, los barrios en Puerto Argentino está centro, el este y el oeste, ¿no? Sí. Vos estabas en la parte centro, hacia arriba. Sí. Naciste ahí en el hospital de Puerto Argentino. Nosotros hablamos de barrio, en realidad toda la villa, porque era una villa, claro. Ni siquiera un pueblo. Era muy era muy poca, había 150, 180 viviendas en total en el pueblo, pero se hablaba del sector este, centro y oeste. Aquí hay una interesante foto, ¿no? De tu nacimiento, Puerto Argentino, pero antes del 82. Eso, sí. O sea, bien chiquito, después se extendió. ¿Cómo era esa infancia allí? Por ejemplo, acá los antiguos pobladores, por ejemplo, de la ciudad de Ushuaia, siempre hablan que sufrían el aislamiento, que su único contacto a veces era la radio, nada más, ¿no? La famosa radio a válvula. Pero ustedes tenían un sistema muy especial, no es que todas las familias tenían radio. ¿Cómo hacían? No. Lo que vivía en Puerto Argentino tenía un amplificador de pared, normalmente en una esquina. El único mando que tenía el volumen, subir o bajar, porque estaba conectado con una radio emisora del pueblo que funcionaba en horario matutino y vespertina, muy poco tiempo, pero de 10 de la mañana a 12 del mediodía y 5 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Y eso era para la familia el contacto, tomar conocimiento de fallecimientos, nacimientos, el mensaje que mandaba una familia a otra familia a través de la radio, porque era una suerte de radio comunitaria. Social. Radio comunitaria. Sí. Pero también eran de juntarse a la familia para escuchar, no sé, los radioteatros. Bueno, eso sí, era una excusa para aquel que no tuviera, que viniera a la casa para escuchar. Había uno, yo me acuerdo cuando yo era muy chico, la invasión de los marcianos. Era de Orson Welles. De Orson Welles. Claro. Lo pasaban en capítulos de las 7 hasta la hora, me acuerdo, de las 7 de la tarde de 7:15, 19:15. Así. Y todo el mundo estaba pendiente, bueno, ¿dónde están ahora? ¿Qué están haciendo? Era una cosa de loco, pero... Ahí se paralizaba la actividad para escuchar. Sí. Bueno, pero el sistema, ¿no? A ver si entendí bien. Estaba la radio, la emisora, y por medio de cables ustedes tenían amplificadores. Sí, era un cable de uso de la Segunda Guerra Mundial, pero un tendido que se había instalado en ese momento para la comunicación entre las posiciones, porque eso es otra cosa. Durante la Segunda Guerra Mundial había un destacamento del ejército británico bastante importante en Malvinas. Claro. Y ahí mi tía, que nunca lo conocí, mi tía mayor se casó con un soldado británico y se fue para Inglaterra. Y bueno, pero todo ese cable en desuso después lo reciclaban para montar este sistema. Y acá nos detenemos porque estamos, mientras hablabas, viendo fotos de distintas épocas de Puerto Argentino. Pero esta foto que veíamos recién es una foto que tiene una historia muy importante. Contanos. Ese es Puerto Soledad. Y esa edificación que se ve ahí fue refaccionado en 1806 por el anteúltimo gobernador español, Gerardo Bordas, y quedó como lo vemos ahí en esa foto, que fue sacado en la década del 50. Pero los cimientos originarios, ese era el fortín de la guarnición española en Malvinas. Los cimientos datan de 1767. Mirá. Y todavía está en uso, está parte de la propiedad del dueño del campo. Y hoy, cuando lo ven en las fotos, está
casi cubierto enteramente por una trepadora, una planta trepadora. Sí. Ahí se ve en el lado la misma trepadora, pero hasta la mitad pared. Ahora, La trepadora, sí, las enredaderas, ¿no? En los Mira, enredaderos. es un lugar también, bueno, con una referencia histórica importante. Estás hablando ya de el asentamiento de la corona española. Esto, lo que yo estoy diciendo ahora, lo conozco cuando empiezo Posteriormente. yo a investigar la cuestión de Malvinas y su historia, porque en Malvinas no se enseñaba ni se enseña la historia de Malvinas. Un dato, ¿no? Para tener en cuenta y después lo vamos a ampliar. No se enseñaba, no se hablaba del tema de Malvinas y el reclamo argentino. Era una cosa, un tabú, que después lo vamos a ampliar y nos explicarás por qué. Y otra de las construcciones, ya no se usan, obviamente, de la zona rural, bueno. es esta construcción que pusimos al aire porque es interesante que la cuentes. Sí, eso era el puesto, digamos, común en los campos, en los inicios de esa foto. Está del inicio del siglo XX, más o menos. Pero eran construcciones de champua. Se sacaba la capa vegetal de la tierra y se hacen las paredes. Y los techos eran los cueros de vacunos secados y curados para que no filtraba el agua. Y ahí vivía el puestero. Había lugar adentro, simplemente no había cátedra, no había nada. Se dormía sobre el suelo o sobre los coconillos del apero para hacer un tipo de aislamiento entre el suelo directo, y los dos puesteros ahí están durmiendo el sol, Mira. calentando un poco el cuerpo. Bueno, pero volvemos a tu lugar de nacimiento, a Puerto Argentino y los juegos. Sí. Uno ve las fotos de esas calles, ¿no? Con esas grandes pendientes, porque como en Ushuaia, la única calle a nivel del mar es la costera, ¿no es cierto? Sí, Ustedes correcto. jugaban también ahí, tenían juegos similares a los chicos que de acá, con trineos en invierno, ¿o era otro tipo de juegos? No, el juego de invierno, cuando había nevadas, era con el trineo. O Claro. sea, usábamos los pendientes de la calle como pista para bajar en trineo, ir, bajar, subir, bajar. Claro, subir. bajar y subir. Pero ahí. era mire, hay un pendiente ahí, no es la principal, pero le da una idea aproximada Claro. de cuánto había, porque esto viene en 500 metros más o menos a la cima de la loma donde está situado el pueblo. Y en verano, En verano, lo que vimos ahí era una escena del hipódromo, porque había para festejar Navidad y el inicio de la temporada de esquila, había 2 días de carreras, y ese era el hipódromo que vimos ahí. Y era un evento social donde todo el pueblo iba a ¿no? presenciar las Claro, carreras. Sí, muy sí, bien sí. cuidado se veía. Sí. Y en cuanto a juegos, juguetes, No, juguetes, nosotros no tenemos un poder adquisitivo para comprar juguetes tampoco. Así que el juguete que tuviéramos lo hacía uno de los tíos que yo decía que vivía en tu tío preferido, ¿no? Siempre Sí. hablas de él, que estaba en el campo. Punta Moro, porque era carpintero y en su tiempo libre hacía juegos de camión en madera. Yo me acuerdo, no era mío, era del hermano, después que yo le hizo una marca de un caballo. Entonces el juego nuestro éramos todo el día arriba de la marca, venía y lo hacíamos cobiar, qué sé yo, al final lo hicimos pedazos, pero o si no, también a mí particularmente me encantaba amar los rompecabezas. Rompecabezas, si usted quiere hacer un regalo a Alejandro, rompecabezas le encanta. Sí, los rompecabezas, sí, que nos contaba. Bueno, vas en inicio de tu preadolescencia o adolescencia al campo, volvés, y hay una faceta también que yo no la conocía, creo que la mayoría no, tu faceta musical, porque tenías un grupo musical, acá están los Agatha Christie. Hacíamos ruido, no sé si era un grupo. ¿Pero qué música era? No, esa es otra cosa que
marca muy bien que no hay una diferencia cultural entre el pueblo británico y los isleños, porque nosotros no teníamos música malvinense. La música era o la escocesa, o la irlandesa, o en mi caso, a mí me gustaba la música country. Ah, la música sí. Claro, entonces, y era bailable, así que con este grupo en particular, Agatha Christie, hacíamos la música country y era, había otros también, pero nosotros éramos, digamos, los preferidos porque, no digo que tocábamos bastante bien, pero aceptablemente bien. Aceptablemente, en los pubs, iban a los salones que los invitaban. Sí, hacíamos bailes cada 15 días y también a una fiesta. Y antes de irnos al corte, Alejandro, la foto veíamos, vos, ¿qué instrumento tocaba? Yo tocaba el bajo y segunda guitarra. A ver, ahí está, digamos, mirando de frente, de derecha a izquierda, estás vos. Yo soy con 30 y más kilos menos de hoy. Y al lado está una botella. Sí, ese es un inglés. Sí. Tocaba guitarra, primera guitarra, el chico que siga, isleño, y el percusionista, baterista, también isleño, con la remera negra al extremo izquierdo. Pero era un tiempo muy lindo porque era la única actividad que teníamos para en tiempo de ocio. Volvemos a la ciudad de Río Grande, porque allí Lucho Torres entrevistó hacia el año 2005-2006 a Antonio Cambá Figueroa. Cambá, después ya vas a ver, es un término muy especial. Él es de la provincia de Corrientes. ¿Y cómo llega, como muchos, a Tierra del Fuego? Con una historia especial. En este caso, el de Figueroa fue cumpliendo el servicio militar. Lo destina a Puerto Belgrano, de allí viene hacia la ciudad de Ushuaia, aquí se queda, cumple el servicio militar y a raíz de la propuesta de un amigo de él, del servicio militar de entonces, decide y se convence quedarse en la Tierra del Fuego. Y en esta entrevista justamente Cambá Figueroa habla de su trabajo en el campo, en su Corrientes natal, junto a su papá. Él era amansador de caballos, tarea que fue dejando a lo largo del tiempo cuando decide finalmente radicarse en Río Grande. Este es su testimonio y lo compartimos. Muchas gracias por venir a mi casa y acordarte de este antiguo poblador, como dicen acá, ¿no? Yo no soy un antiguo poblador, soy un ciudadano que vivo muchos años en esta hermosa tierra, que me ha dado muchas cosas. He aprendido un montón de cosas. Yo soy de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, y de la tierra del Gaucho Gil y de la Virgen de las Mercedes. Así de ahí soy. Yo tuve el orgullo de, a la edad de 4 años, al final mi papá me alzó a caballo y me dijo que yo no era para el autor. Bueno, entonces uno aprende, ¿viste? Ya de ahí, prendido por las bombachas de él, siempre en un caballo viejo, una yegua vieja. Y también la final mi madre biológica fue también amansadora, era bien de a caballo. Y bueno, y nosotros, mis padres eran puesteros, así que ahí me crié con ellos hasta la edad de 8 años. A la edad de 8 años me trajeron en la ciudad para entrar a la escuela y estuve 4 o 5 meses en el pueblo y me escapé, me fui al campo. Por eso
Me crié así con él, ya me crié en la estancia, después a la edad de 9 años ya quedé en la estancia y a la edad de 12 años aprendí el oficio de mi papá, de amansar caballo. Yo nunca fui jinete, yo fui peón de campo y amansador. Porque vos como peón de campo tenés que ser, el caballo tiene que ser como tu hijo, como tu hermano, tenés que acariciarlo, tenés que tener mucho cariño para que el caballo te obedezca y sepas hacerlo trabajar, todas esas cosas. Hoy ya no más porque ya dejé todo hace años. Los dos nomás, tanto mi mamá, mi papá, siempre... Es que venimos de, yo digo que yo sigo una generación de lo que fue mis padres, ¿no es cierto? Yo en este momento tengo 69 años y vos me preguntabas por mi nombre verdadero es Antonio Figueroa, es el único nombre y el único apellido que tengo, no tengo otro. Así que Cambá, mi nombre es un personaje que nació acá con la música. Porque teníamos el grupo Los Hijos de Corrientes, teníamos un pato, un chivo y me faltaba uno, entonces yo le dije, yo no quiero ser animal, así que éramos Cambá, porque Cambá quiere decir negro en castellano, que viste que el negro depende mucho de quién te llame, porque viste que el negro de la M, el negro de un montón en cambio Cambá no entra ahí. Yo vine, el 8 de noviembre, la fecha de mi nacimiento de 1936, así que si Dios y la suerte me ayuda y el Tata no me quiere llevar a bailar unos malambos por arriba, ahora el 8 de noviembre estoy cumpliendo 70 años. Si Dios quiere y bien vivido, porque lo supe aprovechar mucho en distintas formas, ¿no? Y así que el 7 de enero del año 57 yo salí en Ferrocarril General Urquiza de Mercedes Corrientes con destino a Marina, no sabía dónde era, pero con un sorteo de 904 en los 3 últimos números de mi documento, que era el 581. Así que, bueno, vine a Puerto Belgrano, me dijeron, así que ahí llegué. ¿No es cierto? Y bueno, de bombacha, faja, alpargat, camisa, y se usaba mucho, viste, unas camisetitas con 3 botones, manguitas cortas que se usaban en el campo, y una boina negra. En Puerto Belgrano después se hace la distribución, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, me llamaron a mí por el nombre de, que te dan una matrícula de revista que se llama MR, yo tenía el 501-722, me quedó grabado, ¿viste? Y empezó a llamar por esas matrículas, y en eso salí, batallón 5, Infantería Marina, yo ni idea, ¿entiendes? Porque la verdad que yo nunca salí de mi pueblo, siempre el campo, la ciudad al campo. Y bueno, así que cuando me dijeron, bueno, y ese día que hicieron la distribución, el día 8 de febrero, nos embarcaron en un buque, en el Bahía de Seclera o algo así. Y en ese llegamos hoy el día 12 de febrero al mediodía. Para nosotros hacía frío y en Ushuaia había un lindo sol. Era verano. Sí. Claro, llegamos al puerto, viste que en Infantería Marina nosotros usábamos los capotes onda alemán, con 2 hileras de botones verdes largos. Con ese bajamos en Ushuaia y nuestro petate. Sin embargo, su destino era Río Grande, el 25. Claro, pero bajamos todo en Ushuaia. Y de ahí después, nos trajeron acá y al otro día hicieron la distribución de las compañías. Y la segunda compañía que me tocó a mí prestar servicio, fuimos trasladados a Ushuaia en forma permanente. Yo hice los 2 años y 3, 4 meses en Ushuaia completo. Ajá, o sea que su llegada a Tierra del Fuego y su primera radicación es en Ushuaia, sí. 2 años y unos meses. Sí, hasta el 15 de marzo del 59 que salimos de baja. ¿Sale de baja y qué decide hacer? Cuando de baja, yo tuve la suerte, Lucho, de ser como soy. Yo soy muy voluntario en mi tiempo y tuve la suerte de que en la compañía, un cabo primero de la provincia de Entre Ríos me tomó como hermano menor. Digo yo, ahora me doy cuenta, me enseñó muchas cosas. Y él me enseñó de la mano y un día me dice,
¿por qué no te quedas? ¿Viste? Porque yo siempre le dije, yo no quiero irme a Corrientes, yo tengo que volver a ser peón de campo, porque es lo único que sé hacer. Y ahí en Ushuaia, en la base, en la compañía, me enseñaron a leer. Yo cuando entré en policía no digo que era doctor, pero sabía leer un poco. Y ya miraba de otra manera. Vos fíjate que... y disculpame un poco porque después que juramos la bandera el 20 de junio del 57, como los primeros días de julio, yo le hice por primera vez una carta a mi papá. Me decía mi hermano más chico que mi papá no era de llorar, pero es como yo también. Sí. Mi mamá, ¿no? Ya mi mamá no era la mi mamá biológica, pero mi madrastra, que era siempre también para mí mi mamá. Lo único que pensaba era, pienso yo que le habré puesto como todo carta, ¿no? Espero que estén bien, qué sé yo, que en la vida, y papá que esté trabajando, mamá ande bien, cuídate porque tenía tus cosas, a mi hermano, a mis tíos, si lo veo, un cariño, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Yo me hice amigo de mi papá realmente el año 66, ya con 30 años de edad. Amigo, es decir, de sentarnos a tomar un mate, a charlar y a compartir 2 años un montón de cosas. Pues, porque yo cuando chico, como todo chico de campo, medio reacio era y nunca me gustó que me manden las mujeres, ¿no? Ahora actualmente digo, sí señora. ¿Viste? Pero son cosas, ¿viste?, que pasan porque mi papá, al final mi abuelito, el padre de mi papá me decía que los chicos del pueblo usan pantalones y ponen unas monedas y unas piedras en los bolsillos para que hagan tener plata. Entonces yo pues, tenía un cuchillo, espuela y buen montado, yo creí que era siempre yo, ¿no? Pues, por eso que yo siempre quiero mucho a la gente del campo, porque la gente del campo no es que es bruto, como dicen algunos, sino ignora muchas cosas, porque no tiene el roce social o el roce diario que nosotros tenemos acá en el pueblo. Dejamos para el último bloque una entrevista muy especial, o tal vez distinta. No se trata de un vecino de Tierra del Fuego, pero sí de un argentino. Me estoy refiriendo a Fernando Sola. Él es oriundo de la ciudad de Caseros, en la provincia de Buenos Aires, pero hace muchos años que reside en los Estados Unidos. Fernando, hacia la década del 70, conoció la ciudad de Ushuaia por primera vez, vino con toda su familia, quedó enamorado de este lugar y dijo que algún día iba a volver. El tiempo pasó, los años pasaron, se radica, como le decía, en los Estados Unidos y allí comienza con una nueva vida. Él es heladero, esos típicos heladeros de la calle que iban con su vehículo, con una música muy especial, él lo va a contar en la entrevista, vendiendo helados en los distintos barrios del lugar donde él reside. Pero siempre le quedó las ganas de volver a la ciudad de Ushuaia. Y lo hizo también en la década, hacia el fines de la década de los 80, en un automóvil, en un auto,
uniendo Alaska con Tierra del Fuego, los famosos raíz que estamos acostumbrados, quienes vivimos acá, verlos sobre todo en la época de verano, en la época estival. Hizo ese raíz, tuvo mucha repercusión, ustedes están viendo fotos de la repercusión a nivel prensa que tuvo, y quedó con ganas de volver una tercera vez. Y lo hizo hace unos meses atrás, antes de que comenzara este tema de la pandemia, del coronavirus. Y nosotros pudimos hablar con él porque nos recordaba justamente a la gente del canal de televisión la entrevista que le hizo cuando ingresó por la Ruta 3 a la ciudad de Ushuaia. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que Fernando nos va a hablar y recordar en la siguiente entrevista. Exactamente, llegué acá, llegué a Bahía La Pata, y donde está el cartel, paré la camioneta, me saqué fotos, toda una ceremonia, y de ahí fui caminando y me metí en el canal de Pico. Este programa se basa en recuerdos, en historias de vida, como es la tuya, que nos llamaba la atención esto, que por tercera vez estás acá ahora ya con tu familia. Pero recordemos un poco ese día que llegaste, que justamente ahí nos conocimos. Sí, no, ese fue realmente un antes y un después en la travesía que estaba realizando, porque ya habíamos tenido un contacto previo contigo desde Estados Unidos, y dijiste, bueno, cuando llegué, aparte me habías mandado información, notas que habían salido de mí acá en Río Grande, bueno, y eso fue una cosa inolvidable el haber estado en contacto. Y cuando me dijiste, mira, avísame cuando estés por llegar, así nos vemos y te puedo hacer una nota, y yo te avisé desde Tolwyn de que estaba llegando, y literalmente me esperaste en la entrada de la ciudad. Antes es que lo que estamos viendo ahora al aire. Exactamente. Y eso fue así. Me esperaste en la entrada, yo todavía no había llegado a Ushuaia, y recuerdo que cuando me decís, que lo estás viendo en la nota, que me decís, bueno, mira, me imagino que estarás cansado, porque yo que recuerdo que bajé de la camioneta y te dije, qué cansado, nada de cansado. O sea, estaba tan feliz, era la persona más feliz del mundo por estar en ese momento contigo, con vos, haciéndome la nota. Digamos que era cualquier otra cosa, era irrelevante, ¿no? Fernando, ¿y qué evaluación o qué es lo que te dejó esa experiencia, más allá de la aventura y de conocer países? Pero hacer esta travesía, como muchos hacen, desde uniendo Alaska con Tierra del Fuego, por ejemplo. ¿Cuál es la enseñanza o qué es lo que te deja a vos? Bueno, como bien lo dijiste, como experiencia, fue una experiencia increíble, maravillosa. Además, durante este viaje conocí a la que actualmente es mi señora, Isabel Cristina. Nos casamos, tuvimos a nuestra hija, que se llama Marbelí Dulcinea América, en Acapulco, las dos de Acapulco, mi señora de Acapulco y mi hijita nació en Acapulco. O sea que en lo personal fue extraordinario, una maravilla. Y lo que sucedió también que, como cualquier persona que recorre por el continente de la manera que yo lo hice, vi que había muchas diferencias sociales, muchas necesidades, mucho sufrimiento de mucha gente, mucha desigualdad, y entonces todo eso hizo, sumado al interés que vi, que la verdad que no me lo esperaba, de los medios de prensa que me hicieran notas y que les interesaran por la travesía que estaba haciendo, entonces decidí crear una fundación que la llamé Fundación Caritas Felices, y desde ese momento decidimos colaborar y ayudar con orfanatos de niños que trabajan en todos los países de América, tratando de hacer de que no haya niños en la calle, de recogerlos y que tengan una vida mucho más digna de la que tienen. Bueno, imagino el resultado totalmente positivo por esa tarea que realizaste. Claro. Y digamos, como lo decía fuera de cámara, que esto sin pedir a nadie, tu medio de vida en los Estados Unidos está relacionado con los helados, con el famoso carrito de helado que uno ve por televisión. Sí, sí. Es tu medio de vida. Es un carrito de helado que es una antigua ambulancia que compramos y la decoramos como una, entonces se le pone la musiquita de la Pantera Rosa y de los Cazafantasmas, y voy despacito por la calle, y el que quiere helado me para y le vendo el helado y sigo viaje, ¿no? O sea que es un trabajo verdaderamente muy divertido, ¿no? Y también esto con espíritu de aventura fue que dejaste tu Buenos Aires casero, natal, para después irte a Estados Unidos hace ya muchos años. Sí, en el año 85 decidí que quería conocer otros lugares. Los viajes que había hecho con mi mamá y mi hermanito en los años anteriores, como el haber venido a Ushuaia, viaje fantástico que jamás me olvido, fue lo que hicieron que quisiera ya pasar las fronteras. Y dije, a ver,
déjame ir a Estados Unidos a ver cómo es allá la cosa. O sea, no tenía muy claro realmente lo que quería hacer, ni me fui con la idea de decir, oh, me voy a llenar de plata, porque no sabía realmente cómo iba a ser la cosa, ¿no? Pero en definitiva fue eso lo que desencadenó todo lo que vino después, ¿no? Y volviendo aquí a Tierra del Fuego, ¿cómo encontraste Ushuaia? Hablamos hace 40 años atrás, pero ahora 20 años, 21 años atrás. ¿Cómo encontraste a esta ciudad? Bueno, todo tiene mucho que ver con la manera que uno ve las cosas. Es decir, hay una manera de ver las cosas que es la manera literal, que si hay más grande, que si hay más gente, que si hay más infraestructura, todo eso claramente es así, digamos, pero hay algo, como que te decía al principio, que es un sentimiento que uno lleva. Entonces yo veo todo con unos ojos de alegría, de felicidad de estar acá en Ushuaia, que sí veo que hay cambios claros, concretos, claro. Infraestructura, la avenida San Martín, me acuerdo en la 79, había alguno que otro localcito, era una pizzería por allá, otro más. Hoy en día tenés opciones de todo lo que quieras, pero te digo, más allá de ese cambio, digamos, yo sigo sintiendo esa alegría, esa felicidad de estar caminando por las calles en Ushuaia, pensando que estoy en Ushuaia. Fui a ver el Faro nuevamente y, por el canal, en el canal de Pico, o sea, hasta emoción, una emoción de volver a estos lugares y estar en Ushuaia. O sea, es algo, no diría indescriptible, pero es un sentimiento, más que una cosa concreta, estar en un lugar físico, ¿no? Y para ir cerrando, Fernando, ¿hay proyectado una próxima aventura o ya no? La verdad que sí, no puedo dejar de pensar en no hacer otra aventura y volver a Ushuaia, eso está descartado, que voy a volver a Ushuaia. Ahora, por supuesto que me gustaría volver por tierra con la aventura que significó el primer viaje, ¿no? Pero, o sea, siempre eso me está dando vuelta en la cabeza porque es lo que me mantiene con ganas vivo, con ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, esa energía, tengo la misma cabeza que cuando de repente veíamos y recordábamos y veíamos fotos y videos de la primera nota que me hiciste, digamos, y yo me siento igual o más joven que hace 20 años. O sea, yo no noto ningún cambio en mí. Entonces, sigo igual con la misma energía y con las mismas ganas de seguir haciendo cosas. O sea que eso para mí no va a cambiar nunca. Así que a Ushuaia voy a volver seguro y ojalá que pueda ser en forma de aventura. Realmente todo un personaje, Fernando. ¿Con qué entusiasmo, con qué emoción habla de estos viajes a Tierra del Fuego? Por eso considerábamos importante poder tenerlo con ustedes y compartirlo. Hasta aquí llegamos por hoy con los protagonistas del Fin del Mundo. Nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días. Muchas gracias.